expulsado de casa por la boda de mi hermana justo antes de mis SATs, y abandonado en la calle, revelé la verdad a su prometido y su familia, desatando un caos que acabó con la boda cancelada. Soy una joven de 17 años, y durante mucho tiempo, mi vida ha girado en torno a la preparación para el SAT. Sin embargo, mi familia, en un acto que sentí como una traición, decidió expulsarme de casa. La razón: mi hermana, Melissa, se casaba en 2 semanas, y sus amigas venían a quedarse en nuestra casa. No lograba entender por qué no podían alojarse en un hotel, como el resto de los invitados. Aunque implicara un gasto adicional, dada la magnitud de su boda, me parecía mezquino que Melissa, o mis padres que cubrían gran parte de los gastos, no asumieran ese costo. Lo más hiriente fue la falta de aviso. Mis padres me soltaron la noticia la noche anterior a la llegada de sus amigas, exigiéndome que desalojara mi habitación en menos de 24 horas. Intenté razonar con ellos, sugiriendo que las 7 amigas podrían acomodarse en la sala de estar o en la habitación de invitados. Pero me reprendieron, argumentando que sería de mala educación para ellas, mientras yo tendría una habitación entera para mí. Empezaron a sermonearme sobre la importancia de la hospitalidad, a pesar de que no eran mis invitados y me enteraba de su visita en el último minuto. Incluso propuse que algunas se quedaran con Melissa y su prometido, Jack, en su propio apartamento, pero mis padres lo descartaron, alegando que no querían más estrés antes de la boda. Mis intentos de convencerlos fueron inútiles. Melissa ya había prometido a sus amigas que se quedarían con sus padres, y ellos habían accedido. Hice un escándalo considerable, pues no tenía ninguna intención de irme a vivir con mi tía antes de mis exámenes. Ella es una persona excéntrica que ni siquiera cree en Internet, por lo que no tiene wifi. Esto afectaría gravemente mis estudios, ya que no quería agotar mis datos móviles. Se lo expliqué a mis padres, pero me respondieron con ligereza que llevara mis libros, como si eso fuera suficiente. Otro obstáculo importante era la ubicación de mi tía en los suburbios, muy lejos del centro de exámenes del SAT. Simplemente no podía permitirme llegar tarde a algo tan crucial, y el trayecto sería excesivamente largo. Les rogué que no me hicieran esto, incluso me ofrecía sacrificarme y quedarme yo misma en la sala de estar. Pero se negaron rotundamente, considerándolo indecoroso, y me ordenaron que me fuera sin más argumentos. Amenacé con negarme a marchar, pero mis padres me advirtieron que si no me iba por mi cuenta, arrojarían todas mis pertenencias a la calle, dejándome claro que no los desafiara. No tuve más remedio que ceder. Horas más tarde, resignada, empaqué mis cosas. Mis padres expresaron su satisfacción por mi buena elección y por hacer algo bueno por la familia. Luego, me pidieron que llamara a mi tía para preguntarle si estaba de acuerdo en hospedarme hasta la boda. Fue entonces cuando la furia me invadió al darme cuenta de que ni siquiera se habían molestado en hablar con ella, esperaban que yo lo hiciera todo. Les grité, y su respuesta fue que ya no era su responsabilidad cuidarme, pues era casi una adulta y debía valerme por mí misma. Me pareció una locura, apenas tenía 17 años, y aun si tuviera 18, seguían siendo mis padres y tenían una responsabilidad hacia mí. Enfadada, comencé a desempacar, declarando que no me iría a ningún lado. Ellos, a su vez, me gritaron, recordándome la promesa hecha a Melissa de que sus amigas serían bien tratadas, lo que implicaba ceder mi habitación. Intenté hacerles ver que la comodidad de las amigas de Melissa no era tan importante como mi SAT, y que, como mis padres, deberían priorizar mis necesidades en lugar de las de Melissa. Pero no mostraron el menor interés. Aunque sabía que sería inútil, decidí llamar a Melissa en busca de ayuda. Nunca nos hemos llevado bien, y la antipatía es mutua. Sin embargo, pensé que, por una vez, quizás estaría dispuesta a hablar con nuestros padres y ayudarme, ya que no quería ser expulsada de casa a pocos días del SAT. Al llamarla y pedirle que interviniera, me puso en altavoz y me dijo, alto y claro, que ya había prometido a sus amigas que se quedarían con ella y no rompería esa promesa. Le importaba un bledo mi preparación para el SAT o cualquier otra cosa, solo quería que me fuera de casa. Si no encontraba dónde vivir, podía irme a la calle. Fue lo más desalmado que jamás me había dicho. Y el hecho de que mis padres se quedaran allí, sin decir una palabra después de que ella colgó, me hizo darme cuenta de que realmente no era una parte importante de esta familia. Para ser sincera, ni siquiera creo que me consideren su familia en absoluto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sin decir una palabra más, tomé mis maletas y me fui a casa de una amiga. Obviamente, no era la situación ideal, ya que me sentía una carga para su familia, aunque ellos fueron increíblemente amables y me aseguraron que podía quedarme el tiempo que necesitara, comprendiendo mi difícil situación. Han pasado 4 días desde que dejé mi hogar, y ayer, finalmente, hice el SAT. Afortunadamente, a pesar de los problemas de los últimos días, me fue bastante bien. Al regresar, me permití reflexionar sobre lo sucedido. Desde que me fui,
todo había sido borroso, pues, aunque me sentía fatal, no me había permitido pensar demasiado en ello, ya que necesitaba concentrarme en obtener una buena puntuación. Toda mi energía se había canalizado hacia eso. Pero ahora que el SAT ya no era una preocupación, pude pensar en cómo me había tratado mi familia. Y cuanto más lo pensaba, más me enfadaba, porque todo era tan injusto. No encontraba ninguna razón por la que no pudiera quedarme en casa, porque tenía que irme a toda costa. Incluso si no cedía mi habitación, siempre podría haberme quedado en la sala de estar. Pero por alguna razón, simplemente no me querían cerca. La humillación y el enojo me llevaron a contactar a Jack, el prometido de Melissa, y contarle todo. No tenía la intención de arruinarle las cosas a ella, simplemente sentí que él debía saber qué clase de persona estaba a punto de casarse y en qué tipo de familia se estaba adentrando. Honestamente, no tenía idea de que este simple acto tendría repercusiones tan extremas. Ahora, a solo una semana de la boda, esta mañana mis padres me informaron que todos estaban enloqueciendo. Aparentemente, Jack había decidido cancelar la boda, y sabían que era mi culpa, pues ellos eran de los pocos que conocían la verdadera razón de su decisión. Después de mi mensaje de anoche, Jack confrontó a Melissa, quien le confesó la verdad, había hecho que sus padres me echaran de casa para alojar a sus amigas que venían para la boda. Como cualquier persona razonable, Jack no se lo tomó bien, considerándolo innecesario expulsarme de casa en una fase tan importante de mi vida, justo antes del SAT, para el que me había estado preparando durante meses, algo que todos, incluida Melissa y mis padres, sabían. Jack propuso las mismas soluciones que yo había planteado, que yo me quedara en la sala de estar, que algunas amigas se quedaran con ellos, o que todas se alojaran en un hotel. Pero Melissa siguió poniendo excusas hasta que finalmente admitió que simplemente no me quería en casa, ni siquiera en la boda. La razón por la que no me quería en casa era porque ella visitaría con frecuencia para ver a sus amigas, y aunque ellas estarían fuera la mayor parte del tiempo, a Melissa simplemente le resultaba molesta mi presencia y no quería verme constantemente. Esa era la única razón por la que me había causado tantos problemas, me encontraba molesta. Y lo peor es que mis padres también habían estado de acuerdo con ello. Por supuesto, cuando Melissa le dijo esto a Jack, tuvieron una discusión monumental. Él la acusó de ser desalmada y le dijo que era una de las personas más egoístas que había conocido. Jack exigió que Melissa se disculpara y lo compensara de alguna manera, pero ella se negó, afirmando que no le caía bien y que no lo merecía. Esto empeoró la pelea, y finalmente, Jack dijo que no podía estar con alguien como ella y canceló la boda. Después de la discusión, ni siquiera la había contactado, simplemente se fue de casa anoche. Hasta esta mañana, ella no se lo había tomado en serio, pensando que regresaría, pero cuando no volvió, empezó a enloquecer. Fue entonces cuando mis padres me llamaron. Me dijeron que, como yo era la responsable de todo este drama, debía hablar con Jack y arreglar las cosas. Realmente no sabía qué esperaban que le dijera, ya que le había dicho la verdad. ¿Se suponía que ahora le diría que todo era mentira? No podía hacer eso. Les dije a mis padres que, aunque pudiera, no lo haría, porque, en mi opinión, él había hecho lo correcto. No era mi responsabilidad arreglar la relación de Melissa, era suya, y ella debería ser quien la reparara, no yo. Además, ella me había dicho que me fuera a vivir a la calle si lo necesitaba, mientras yo le había pedido ayuda. Así que no veía ninguna razón para ayudarla ahora. Mi familia siempre me ha tratado mal, pero nunca tuve otro lugar a donde ir, ya que no soy muy cercana a nadie más, y mis abuelos viven fuera del estado. Además, soy de esas personas a las que les cuesta mucho pedir ayuda, e incluso presentarme en casa de mi amiga para pedirle alojamiento fue muy difícil para mí. Hasta ahora, nunca me había atrevido a contarle a nadie lo mal que me trataban mis padres y mi hermana. Pero ahora que finalmente había encontrado el coraje para hacerlo, no iba a retractarme de mi palabra ni a intentar arreglar la relación de Melissa con Jack. Les dije a mis padres que no solo no volvería a hablar con él para intentar arreglar esto, sino que también me aseguraría de que todo el mundo supiera qué clase de persona era ella y lo terribles que eran ellos, porque se lo merecían. Les dije que iba a escribir una publicación al respecto y ponerla en las redes sociales para que todos supieran exactamente por qué cancelaban la boda. Fue entonces cuando mis padres empezaron a suplicarme que no lo hiciera, y de repente, su actitud hacia mí cambió por completo. Como Melissa y Jack aún no habían hecho ningún anuncio formal, si yo decidía contarle a la gente sobre este incidente, Melissa definitivamente encontraría la manera de culpar a mis padres por haberme informado de la cancelación de la boda después de la discusión. Estaban desesperados por mantener el silencio y me prometieron lo que quisiera con tal de que no publicara nada en línea. Personalmente, me parece patético que actúen así solo porque no quieren que Melissa se enfade con ellos. Pero tampoco sabía si sería lo correcto publicar sobre este incidente ahora mismo. Reflexioné y decidí no hacer ninguna publicación. Al leer los comentarios, me di cuenta de que, sinceramente, no quería involucrarme más en este lío.
Si hablaba de esto en línea, eso es lo que pasaría, me arrastrarían aún más, y no quería lidiar con eso. Así que, ahora que me mantengo al margen, he decidido bloquear a mis padres y a Melissa, porque realmente no quiero tener nada que ver con ellos. He hablado con mis abuelos paternos. Aunque no nos vemos con frecuencia, siempre me he sentido más cercana a ellos. Ahora que finalmente decidí que iba a discutir estas cosas con mi familia, porque es la única forma de salir de esto, pensé en empezar por ellos. Les conté todo lo que había sucedido recientemente y también todo lo que había ocurrido en el pasado. No quiero entrar en detalles, pero ha habido muchos incidentes en el pasado en los que me di cuenta de que no era muy importante para mi familia. Melissa, obviamente, no me soporta, y lo ha dejado muy claro ahora, pero siempre ha sido así. Lo que sucedió recientemente fue un poco más extremo, pero aparte de eso, siempre supe que no le caía bien, y el sentimiento era mutuo. También era consciente de que, a la hora de la verdad, mis padres siempre preferirían a Melissa antes que a mí, porque ella era la niña de oro de la familia y su hija querida. Pero que llegaran a tales niveles de favoritismo era algo que ni siquiera yo había esperado. Básicamente, mi familia siempre me ha tratado mal, y hasta ahora nunca me sentí lo suficientemente cómoda para hablar de ello, porque no creía que nadie fuera lo suficientemente cercano como para mencionarlo. Tampoco me gustaba pedir ayuda a la gente, así que siempre lo había mantenido en secreto. Sin embargo, después de contarle a Jack lo que pasó con Melissa y ver su reacción, decidí que sería mejor empezar a hablar con la gente al respecto. Si incluso Jack, alguien que ni siquiera está relacionado conmigo, podía ser una persona decente y cortar lazos con mi familia, estoy segura de que mis abuelos y otras personas harían lo mismo. Por eso, finalmente me abrí sobre esta parte de mi vida a mis abuelos, y reaccionaron exactamente como esperaba, por lo que estoy muy contenta. Tuve que hablar con ellos por teléfono porque viven fuera del estado. Les narré todo. Mi abuelo me dijo que volarían a finales de esta semana y se asegurarían de que yo estuviera bien. No me contaron sus planes, solo me dijeron que lo que mis padres me habían hecho pasar hasta ahora y la forma en que Melissa se había comportado conmigo era algo que nunca podrían aceptar. Mi abuela estaba muy molesta y no dejaba de disculparse conmigo, sintiendo que había fallado en criar a su hijo para que fuera un buen hombre, porque si realmente lo hubiera sido, nunca habría tratado así a su propia hija. Esto aclaró una gran preocupación mía, que yo era realmente la hija biológica de mis padres y no adoptada. Por la forma en que me habían tratado hasta ahora, siempre sentí que tal vez no estaba realmente relacionada con ellos, por lo que podían permitirse dejarme de lado. Al menos así habría tenido una explicación para su comportamiento. Pero ahora que sé que ni siquiera soy una hija adoptada, no puedo entender por qué siempre me han odiado. En cuanto a por qué a Melissa nunca le caí bien, eso nunca me ha preocupado, porque siempre lo atribuía que era una mocosa insegura que siempre quería ser el centro de atención, y por eso no soportaba la idea de que yo, su hermana menor, recibiera tanta atención como ella. Por eso se esforzaba en hacerme sentir pequeña e insignificante a su manera, y mis padres no siempre la ayudaban. Estoy segura de que está muy molesta por el hecho de que Jack haya decidido dejarla por una discusión que, técnicamente, yo causé, porque si nunca le hubiera contado lo que pasó, él nunca se habría enterado y se habrían casado esta semana. Pero ahora mismo todo es un gran lío, y estoy segura de que me está culpando por ello. Por lo que sé, ella no ha hecho ninguna declaración oficial sobre su boda, y Jack tampoco. La he bloqueado a ella, pero no a Jack, y todavía lo sigo en las redes sociales, así que me enteraré si decide publicar algo. De todos modos, ese es el problema con el que lidiar ahora. Solo estoy esperando a que mis abuelos vengan, y entonces quizás finalmente pueda dejar de molestar a mi amiga. Ella y sus padres han sido muy amables conmigo, y de hecho, ella pareció un poco decepcionada cuando le dije que me iría a finales de esta semana después de que llegaran mis abuelos. Pero aún la veré en la escuela y esas cosas, así que ambas estaremos bien, y ella sabe que esto tenía que suceder en algún momento. La extrañaré, y también extrañaré mucho a sus padres, porque han sido geniales. Por primera vez en mi vida, sentí que era querida en algún lugar, lo cual es agridulce a su manera. Mis abuelos finalmente llegaron. Tuvieron que esperar hasta el final de esta semana porque tenían mucho trabajo que terminar antes de venir, ya que no estaban seguros de cuánto tiempo tomaría esto. Han pasado muchas cosas en los últimos 4 días. Ayer, Melissa hizo una declaración en las redes sociales junto con Jack, diciendo que habían decidido posponer su boda indefinidamente. La publicación tenía sus nombres al final, así que supongo que finalmente lograron discutir las cosas y esa fue la conclusión a la que llegaron. Es sorprendente que dijeran que la posponían indefinidamente y no que la cancelaban por completo, porque la última vez que supe, estaban cancelando la boda. Pero supongo que es bastante razonable, porque Jack y Melissa han estado juntos desde la escuela secundaria y solían tener una relación intermitente en el pasado, pero en los últimos años habían logrado mantenerse juntos, aparte de algunos momentos difíciles. Supongo que tal vez esta vez también tienen la intención de resolverlo, y no me importa, bien por ellos.
Jack nunca respondió al mensaje que le envié sobre lo sucedido. Fue a través de mis padres que me enteré de que había discutido con Melissa por ello y le había dicho que iba a cancelar la boda. Pero por todas las interacciones que he tenido con él hasta ahora, sé que es un buen tipo, y si Melissa puede hacer que se quede, creo que será una buena decisión para ella. Mis abuelos llegaron anoche y fueron directamente a casa de mi amiga desde el aeropuerto para agradecer a sus padres y a mi amiga por haberme dejado quedarme con ellos tanto tiempo y por haberme cuidado tan bien. Estaba eufórica de verlos y aún más feliz de saber que, ahora que estaban aquí, planeaban contarles a mis otros abuelos lo que estaba pasando. Pero querían hablar conmigo primero. No soy tan cercana a mis abuelos maternos, así que estaba un poco dudosa, pero luego decidí seguir adelante, y ahora todos lo saben, porque finalmente los llamamos anoche y les contamos todo sobre mi familia y cómo me han tratado desde siempre. Después de que mis abuelos llegaron anoche, agradecieron a mi amiga y a sus padres, y yo ya estaba empacada, así que finalmente me fui con ellos y me mudé al hotel donde se estaban quedando. Tengo mi propia habitación aquí, así que eso es genial. De todos modos, anoche, después de llegar al hotel, llamaron a mis otros abuelos y les contaron todo, y ellos estaban igual de furiosos. Desafortunadamente, mis abuelos maternos no pueden volar a verme ahora mismo porque mi abuela está extremadamente enferma, apenas puede moverse, así que no sería prudente que viniera, y lo entiendo totalmente. Pero aún así tuvimos una discusión sobre todo por teléfono, y todos decidimos que sería mejor para mí no volver a casa, porque desde que me fui de casa y bloqueé a mis padres, no habían hecho ningún intento de ponerse en contacto conmigo ni de saber cómo me iba. La única vez que me habían contactado fue cuando quisieron gritarme por el caos que había causado al enviarle ese mensaje a Jack. Pero después de eso, no volví a saber de ellos. Me había quedado muy claro que no me querían allí, y ahora mis abuelos creían que, como aún me quedaba un año antes de terminar la escuela, podía quedarme aquí con mi amiga si ellos estaban dispuestos a tenerme todavía, y luego, una vez que me graduara de la escuela secundaria, podría mudarme a casa de mis abuelos paternos y quedarme con ellos hasta que comenzara la universidad. Me pareció una gran idea, y esta mañana, mis abuelos y yo hablamos con los padres de mi amiga una vez más y les contamos este plan. Parecían más que contentos de acogerme de nuevo hasta que terminara la escuela secundaria, y mis abuelos les dijeron que se encargarían de todos los gastos por todas las molestias que se habían tomado. Los padres de mi amiga fueron tan amables que incluso se negaron a aceptar dinero, porque estaban lo suficientemente bien económicamente por sí mismos y no creían que fuera necesario. Pero mis abuelos insistieron en reembolsarles por todo lo que estaban haciendo por nuestra familia. Estoy muy feliz de poder vivir con mi mejor amiga, porque incluso en el pasado, cuando a veces me quejaba con ella de cómo me trataban mis padres, ella me decía constantemente que ella y sus padres estarían más que felices de acogerme y que podía irme cuando quisiera. Realmente es una verdadera amiga, porque me di cuenta de que no lo decía por decir, sino que lo decía en serio, y creo que muy pocas personas en el mundo tienen la suerte de encontrar amigos así. En este punto, sinceramente, es tan buena como mi verdadera hermana, y definitivamente es mejor que Melissa, eso es seguro. De todos modos, me alegro de que mis abuelos vinieran y arreglaran las cosas para mí. Ellos también se encargarán de los asuntos legales y se están poniendo en contacto con mis padres mientras escribo esto. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización, y las cosas han cambiado para mejor. Por ejemplo, ahora vivo con mi amiga y no tengo contacto con mis padres. Decidieron renunciar a sus derechos parentales sobre mí después de ser confrontados por mis abuelos, y ahora mis abuelos tienen la custodia principal. Así que terminaré la escuela secundaria y luego viviré con ellos. Ninguno de mis abuelos quiere mantenerse en contacto con mis padres, lo cual es genial y se lo merecen por haberme tratado tan mal todos estos años. Tampoco tengo que preocuparme más por la universidad, porque antes estaba segura de que tendría que pedir un préstamo estudiantil o trabajar durante la universidad para pagar mi matrícula. Pero ahora mis abuelos me han asegurado que se encargarán de todos mis gastos y que ya no tengo nada de qué preocuparme. Honestamente, me esforcé mucho por sentirme mal por el hecho de que a mis padres les hubiera resultado tan fácil rescindir sus derechos parentales, pero todo lo que sentí fue alivio. Ya no tengo que lidiar con mi familia y no encuentro ninguna razón para estar triste por ello. Además, por lo que me han dicho mis abuelos, el resto de la familia también sabe cómo me habían tratado y cómo simplemente renunciaron a sus derechos sobre mí, y creo que, al menos por un tiempo, nuestros otros parientes mantendrán su distancia con ellos. Mucha gente me ha enviado mensajes para ver cómo estaba, y aunque no se han referido directamente a la situación, sé por qué me han enviado mensajes de repente, y lo aprecio mucho. Otra cosa que sucedió fue que Melissa y Jack rompieron oficialmente y cancelaron su boda. Aparentemente, no fue solo lo que yo le había contado a Jack, sino que el propio comportamiento de ella había sido bastante controlador desde que se comprometió, y a Jack le había resultado difícil lidiar con eso. De todos modos, ya habían estado peleando mucho, y mi revelación solo había sido la guinda del pastel. No me tomo su ruptura en serio,
porque esto ha sucedido muchas veces en el pasado, y si quieren, estoy segura de que terminarán volviendo a estar juntos, pero eso no es asunto mío. Simplemente me alegro de poder vivir como quiero ahora y de no tener que ver ni encontrarme más con mis padres ni con Melissa. Mi mejor amiga y sus padres son geniales, y soy mucho más feliz de lo que solía ser. Incluso todos mis otros amigos han notado este cambio, porque antes, aparentemente, solía estar muy estresada constantemente.